y vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe, se ve. Ya. ¿Algunos otros conceptos que son buenos aclararlos en temas de las comunicaciones? Bueno, una cosa que es como de perogrullo, pero vale la pena recordar, es que la comunicación desarrolla las relaciones necesarias, relaciones que son de coordinación, de alineamiento, de ejecución de actividades, etcétera, quién hace qué, etcétera, para que los resultados del proyecto y el programa sean exitosos. Está claro que los aspectos de comunicación tienen una amplitud muy variada, digamos, y consideran correo electrónico, conversaciones informales, reuniones formales e informes periódicos del proyecto. ¿Ya? O sea, todo eso forma parte de lo que serían, bueno, también si uno tiene un sistema en una nube, por ejemplo, y ahí comparte información, eso también es una vía de comunicación. El acto de enviar y de recibir información como ocurre consciente o inconscientemente a través de palabras, expresiones faciales, gestos y otras acciones. Muchas veces inconscientemente hacemos un gesto o tenemos una expresión facial de desagrado frente a en una conversación en que estemos o frente a una información que nos estén dando. O al revés, puede ser un gesto de alegría. Bueno, por eso es que es muy importante a veces las conversaciones cara a cara. Hoy en día, lamentablemente, con esto de la pandemia, esa parte como que la tenemos que obviar, ¿ya? Y de alguna manera eso deshumaniza un poco las relaciones personales, porque aunque la tecnología acerca a las personas, pero no permite conocer ese aspecto. Obviamente que para poder hacer una buena comunicación hay que tener estrategias y planes, ¿ya? Y además tienen que haber ciertas habilidades que se tienen que identificar para lograr que la eficacia de las comunicaciones sea la mejor. O sea, que las comunicaciones cumplan con su objetivo. Entonces, la comunicación exitosa consta de dos partes. La primera parte implica desarrollar una estrategia de comunicación, que en el fondo significa decir qué es lo que vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, si es necesario que hayan otras personas que también conozcan cómo difundo esa comunicación. Y eso tiene que ver con esta estrategia. Incluso uno puede definir un procedimiento de gestión de comunicaciones en que define, por ejemplo, los tipos de informe que voy a tener que generar para el proyecto, ya sea semanales, quincenales, en las distintas áreas de las áreas de conocimiento del PMO, ya sea en calidad, en riesgo, la gestión gerencial del proyecto, en el control de los costos y del cronograma, etcétera. Entonces, tiene que haber una planificación. Ya más tarde lo vamos a ver cómo se hace esa planificación. Y todo esto va a dar origen a un plan de gestión de las comunicaciones, en que en ese plan tienen que estar todos estos elementos que están acá en rojo descritos. Cómo se recopila la información, cómo se crea la información que va a ser difundida o entregada de un punto a otro, cómo se difunde, cómo se almacena la información, cómo se recupera en caso de extravío o cuando está obsoleta, cómo se gestiona y se controla, cómo se hace seguimiento y disposición de estos elementos. Está claro
que hay que hacer esfuerzos para evitar malentendido y mala comunicación. De ahí que sea importante la selección de los métodos, de los mensajeros y mensajes desarrollados a partir del proceso de planificación. O sea, una mala comunicación nos puede llevar a un desastre porque puede la gente entender las cosas de una manera distinta y eso nos puede generar un error garrafal. Entonces, de ahí que sea importante muchas veces asegurarse que el receptor de la comunicación entendió bien lo que se le quería transmitir, pero también es una obligación por parte del emisor entregar mensajes claros, no alambicados ni enrarecidos por palabras que a veces no todo el mundo las entiende o por conceptos muy abstractos. Tiene que ser a prueba de diputados, como dicen por ahí algunos. Ya, entendible por todos. Y con el lenguaje correspondiente, porque si un lenguaje profesional, bueno, habrá que usar elementos más sofisticados y más expresiones a lo mejor no tan comunes en el léxico, pero cuando son conversaciones con gente más operativa, que a lo mejor tiene menos preparación, hay que también el que emite el mensaje tiene que adecuarse a ese tipo de lenguaje. ¿Ya? No esperar que el resto suba, porque a veces no lo va a poder lograr nomás. Y lo otro que tiene que ser la información completa. No se puede entregar información parcializada o de a poco. Tiene que entregar en forma completa. Y además, tiene que ser precisa. Precisa en el sentido de que nadie la contradiga. O si estoy entregando, por ejemplo, resultados de datos con respecto al comportamiento de un proceso, que nadie me vaya a decir, mire, ese dato no corresponde, porque le falta tal y cual cosa. Eso significa que la información que estaba entregando no era precisa. Entonces, los elementos de una comunicación implican información clara, información completa, información precisa, y hay un último elemento que tiene que ser información oportuna. Yo tengo que dar una comunicación o emitir una orden o hacer una rectificación a algo en el momento oportuno, no más tarde, ni antes. Tiene que ser el momento preciso. Bueno, lo otro, bueno, aquí está claro algunas de las cosas que le estaba comentando. Hay que tener claridad en la comunicación, definir el propósito que tiene y redactarlo lo más claro posible. Comprender tanto como sea posible el receptor de las comunicaciones, es lo que les decía anteriormente, no es lo mismo darle una comunicación a un gerente que darle una comunicación a un operario de una planta, por el tipo de lenguaje que tengo que usar. También comprender las necesidades de reunión. Si hay que hacer reuniones continuas con el personal, ya sea propio o externo. Puede uno reunirse con los proveedores para ver el tema de las adquisiciones, puede reunirse con los contratistas para ver cómo va el avance del proyecto y así sucesivamente. Hay que definir esas reuniones y cuál es el sentido de cada reunión. Y lo otro, obviamente que tengo que tener algún indicador o algún mecanismo para ir monitoreando y medir la eficacia de las comunicaciones. Entendiendo que la eficacia es lograr que se consiga el efecto que tenía la comunicación. ¿Cierto? En un caso, la comunicación solamente permite informar ciertos resultados. Por ejemplo, eso es lo que entrega un informe. Un informe lo que hace es describir los resultados de ciertos procesos en un determinado periodo de tiempo. Pero hay otras comunicaciones que están orientadas a que, por ejemplo, la gente reaccione. Es como son mensajes inspiradores para motivar a la gente.
ustedes seguramente lo han visto en LinkedIn o en otras redes sociales, que a veces la gente emite mensajes que inspiran a hacer cosas o a pensar en determinadas cosas. Hay otra información que está orientada a tomar decisiones. Si yo le quiero ayudar al gerente del proyecto a tomar decisiones respecto a los riesgos del proyecto, tengo que mandarle cierta información atingente a ese tema. Entonces, y luego tendré que verificar si esa información que le envié le sirvió al gerente o no en su toma de decisiones. Dentro de las prácticas para la gestión de las comunicaciones, está una de los temas importantes que está puesto acá. ¿Cómo deberíamos incluir a los interesados en las revisiones del proyecto? Entonces, en un proyecto de construcción, por ejemplo, el ejecutor trabaja con distintos estamentos, trabaja con un jefe de terreno, con un jefe de construcción, con supervisores de construcción, con capataces y con operarios. Bueno, todas esas personas, esos niveles de la organización son interesados. Pero por otro lado, el dueño del proyecto que recibe el trabajo también tiene su equipo propio. Eventualmente podría haber gente de las comunidades, representantes de las comunidades para ver todo el tema medioambiental. Podrían haber proveedores cuando se están montando los equipos que tienen que de alguna manera garantizar ciertas características de los equipos. Entonces, ¿cuánto incluimos a los interesados en las revisiones? Es un tema que tiene que definir el gerente con su equipo. Normalmente en una construcción, todos estos elementos, toda esta gente que le comenté, el jefe de terreno, el jefe de construcción, los supervisores, los capataces, hasta ese nivel, digamos, participan en la revisión. Otras veces se contrata también gente externa que apoya a la construcción, como son los inspectores técnicos de obra, más conocidos como hitos. Hay empresas que se dedican solamente a dar ese servicio, que son empresas externas. O puedo contratar un hito para que internamente me haga la inspección. Bueno, entonces es relevante ahí definir quiénes van a participar en la revisión, porque eso permite asegurar calidad técnica y permite asegurar que los estándares de construcción o de ingeniería, dependiendo del tipo de proyecto, se están cumpliendo. Y por supuesto que va a tener que definirse un procedimiento de cómo se hace la revisión y qué pasos se tienen que dar para aprobar definitivamente ya sea una obra, un plano o una memoria de cálculo, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de ingeniería. Lo otro tiene que ver con la inclusión de interesados en las reuniones del proyecto, pero con tipos de reuniones, por ejemplo, reuniones diarias, en que se define o se analiza todo lo que ocurrió el día anterior, los principales resultados que hubieron, los principales problemas, la definición para el día, qué es lo que se va a hacer en el día. Entonces, esas son reuniones más bien operativas. En las minas, por ejemplo, no necesariamente en las minas, también en cualquier trabajo en terreno, normalmente se hace una charla diaria que se llama de los 5 minutos, al comenzar el día, en que el jefe de prevención de riesgo, en conjunto con el jefe de proyecto, indican
las actividades que se tienen planificadas hacer durante el día y los riesgos que hay desde el punto de vista de accidentes para las personas. Y se le enseñara entonces, en forma muy resumida, qué acciones preventivas o qué cuidados tiene que tener el personal para evitar esos accidentes. Entonces ese es un tipo de reunión corta, precisa, pero en otros a lo mejor no se hace eso, sino lo que se hace es revisar lo que se hicieron los días anteriores, planificar el día en que se está haciendo la reunión y a lo mejor definir algunas acciones para los días posteriores. Entonces, cada institución o cada organización tiene que definir ese tipo de reuniones y tener idealmente, como les decía, un procedimiento en que como estructurado el tema. Lo mismo que para los informes, lo mismo que vimos el otro día para las minutas. Tiene que haber un registro en que se coloca quiénes asistieron, qué temas se trataron, qué temas se acordaron por resolver y quién eran los responsables, etc. Bueno, respecto a la adaptación, considerando que cada proyecto es único, son irrepetibles, hay cosas similares, pero no son idénticos, cada proyecto tiene que adaptarse a las características propias. Entonces, es bueno responderse todas estas preguntas que están aquí, respecto a los interesados. Si los interesados son internos o externos a la organización, o ambas cosas. Porque eso no va a definir tipos de comunicación interna o tipos de comunicación hacia afuera. La ubicación física, ¿cuál es la ubicación física de los miembros del equipo? A lo mejor hay un equipo que está trabajando en terreno, pero hay otro equipo que lo asiste, que está en oficina y está en otra ciudad incluso. Entonces eso también define, obviamente, comunicaciones de otro tipo. ¿Ya? A veces el correo no basta y se usan otro tipo de software. Porque cuando yo tengo que mandarle, por ejemplo, a un jefe de construcción 50 planos, un paquete de planos, no lo va a resistir un correo electrónico. Tengo que usar un software, son software especializados para transmitir información masiva, que se llama. Y donde yo puedo mandar mucha información y el software me permite ordenarla clasificarla por tipo de información, el tamaño de la información, etc. Entonces, dependiendo de la ubicación física, eso también va a definir esos software o esa necesidad. El equipo está ubicado en un mismo lugar, está el equipo en la misma zona geográfica, está el equipo distribuido en múltiples zonas horarias. Esto es cuando ya se trabaja a lo mejor entre países distintos. La tecnología de comunicaciones, ¿de qué tecnología se dispone para desarrollar, registrar, transmitir, recuperar, hacer seguimiento y almacenar objetos de comunicación o tipos de comunicación? ¿Qué tecnologías son las más adecuadas y eficientes maneras de costo para comunicarse con los interesados? Bueno, hoy en día la tecnología informática, ¿cierto?, ayudan tremendamente en el tema de las comunicaciones, por lo tanto, uno puede decir que los costos son bastante razonables. De hecho, incluso todo lo que es aunque no es una comunicación, pero es una actividad, la capacitación a distancia, el e-learning, facilita los costos, disminuye los costos, de hecho. Porque antes cuando uno tenía que hacer cursos, ¿cierto?, tenía que irse a una sala, tenía que hacer un corte y darle un coffee break. Hoy en día no se hace eso, se hace todo, cada alumno está en su casa, el profesor está en otro lado, se evitan los costos de transporte, se evitan los costos de break. Todo eso se reduce, entonces sale al final más conveniente para todos. Bueno, el idioma es un factor primordial a considerar la actividad de comunicación. ¿Se utiliza un solo idioma o se utilizan varios idiomas?
muchas veces hay que buscar, ¿cierto? Una traducción simultánea para, para poder transmitir, sobre todo cuando se hacen webinar, por ejemplo, en que viene un gringo o está hablando un gringo de Estados Unidos o de otro lado y toda la gente no sabe bien inglés, entonces se coloca un sistema de traducción simultánea. Y lo otro es la gestión del conocimiento. La organización cuenta con un repositorio formal de gestión de conocimiento. Se utiliza el repositorio. A ver, ¿quién de los que están presentes me podría definir qué es lo que es la gestión del conocimiento? ¿Hay alguien que se atreva a decir? Javiera o Patricio. ¿Qué entienden por, ¿Ah? ¿qué entienden por gestión del conocimiento? ¿O no lo tienen claro? Yo por lo menos no lo tengo claro, pero voy a decir como la interpretación de lo que siento que puede ser. ¿Ya? Es, por ejemplo, cómo se administran los conocimientos de cada área que uno tiene. Los conocimientos que quizá uno desarrolla con la universidad, con cursos externos, y eso es como lo va aplicando a las distintas áreas que después tiene que ir utilizando en el trabajo. Ya, eso desde el punto de vista de las personas, pero desde un punto de vista de una organización, el tema de la gestión del conocimiento tiene que ver con lo siguiente. Puede que supongamos en una empresa que hace proyectos, hay 5 gerentes de proyectos, porque es una empresa grande que hace proyectos simultáneos en distintos lados. Y resulta que bajo el análisis de los resultados o de ciertos indicadores o parámetros, hay uno de esos gerentes que sobresale, tiene muy buenos resultados, cumple con los plazos, cumple con los presupuestos, no tiene reclamo de los clientes, al contrario, tiene felicitaciones. Entonces, esa práctica o ese estilo de ese gerente de proyecto, lo ideal sería que los otros 4 lo copiaran, ¿cierto? O lo imitaran, porque debería dar buenos resultados. Entonces, la gestión de conocimiento ahí se traduce en cómo generar documentos o información de lo que hace ese gerente de muy buen nivel para que el resto de la organización aprenda de esa buena práctica y con eso mejore el nivel de gestión de proyectos en todos los proyectos que haga la compañía, no solamente en los que toma ese señor que es el privilegiado. Y lo mismo podríamos hablar en distintos ámbitos, a lo mejor ubicar los que hacen, son los mejores especialistas en la disciplina mecánica, y eso, lo que hagan ellos, se trata de modelar o de transmitir al resto para que traten de hacer lo mismo. O sea, estamos partiendo de un conocimiento individual a un conocimiento organizacional. Ahora, en los proyectos, eso muchas veces se logra saber de lo que se llama las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que pasa? Las lecciones aprendidas es una forma de identificar lo bueno y lo malo que se ha hecho en un proyecto. Y toda empresa que se dedica a hacer proyectos debería generar, al terminar un proyecto, un documento en que aparezca lo que le acabo de comentar, qué es lo que se hizo bien, por lo tanto, que sería bueno seguir replicando o mejorándolo incluso, y qué es lo que se hizo mal y que no debería hacerse nunca más, o
nadie lo debería hacer porque nos va a llevar, digamos, a un mal resultado. Y esas lecciones aprendidas se toman de todos los proyectos y después se saca una especie de manifiesto que se le tiene que enseñar a todas las personas, sobre todo a las que se están incorporando a la empresa, para que tengan claridad de la historia de la empresa, qué es lo que ha ganado. Es como lo que pasa al ser humano, ¿cierto? Uno va teniendo errores y después uno se empieza a dar cuenta que ya si va por ese camino no es correcto. Seguramente va a tener un problema serio o va a caer en algún error que lo va a complicar. Lo mismo aquí tiene que hacer la organización completa. Eso es lo que se llama gestión del conocimiento, knowledge management, que en Chile no se ha desarrollado mucho, ¿eh? Salvo las empresas muy, muy grandes, digamos. Pero es todo un tema también, porque es aprovechar el talento de algunos pocos, los mejores, para lograr mejorar toda la organización en cuanto a conocimiento y en cuanto a competencias y habilidades. ¿Se entiende o no? No escucho. Yo sí, profe, ya entendí a qué se refiere la gestión de conocimiento a una organización. Perfecto. Bueno, aquí hay tipos de método de comunicación interpersonal que se intercambia entre individuos. Bueno, normalmente es cara a cara, pero puede ser hoy en día a través de Zoom o algunos de estos medios que hay a través de Internet. Comunicación en pequeños grupos, que también se puede, porque es cierto, en Zoom uno puede armar grupos y hacer trabajar a la gente para resolver un tema o para hacer un taller, por ejemplo. Hay comunicaciones públicas, en que hay un único orador que se dirige a un grupo de personas. En este caso, hoy en día los webinars muchas veces han reemplazado a las comunicaciones que se realizaban en salas antes, en que hay un orador que da una charla, por ejemplo. Están las comunicaciones masivas y las comunicaciones a través de redes y computación social. Y acá hay una serie de otros métodos. Paneles informativos puedo tener, sobre todo esto se usa mucho en terreno, hay como una especie de pizarra o diarios murales donde se coloca ahí la información. Boletines informativos, revistas internas, revistas electrónicas, cartas al personal, comunicados de prensa, informes anuales. O sea, aquí tenemos una gran cantidad de información que uno puede usar. Esto se ha hecho tan ya profesional que muchas veces los periodistas empiezan a tener un rol, sobre todo en las comunicaciones corporativas. Porque, ¿cierto? Tienen que mostrar una imagen, un cierto sello, y ahí hay que tener ya más profesionalismo. Bueno, entonces voy a retomar esto, hacer una especie de compilación y para darle forma a algunos temas que me interesan. Está claro que la comunicación interpersonal tiene tres formas. Es verbal, es no verbal y escrita, también combinada con gráfico. La verbal obviamente implica expresarse bien, hilvanar bien la idea para responder a cualquier consulta o para explicarle a alguien lo que tenga que hacer. La no verbal son estos gestos, posturas, rasgos faciales que básicamente se distinguen cuando tenemos una conversación cara a cara o presencial, digamos. Y la escrita
que ya lo hemos mencionado, involucra saber redactar bien, significa tener buena ortografía, saber manejar bien las puntuaciones, los acentos, ciertos verbos, y combinado con elementos gráficos, que hoy en día pueden ser fotos o imágenes, pueden ser diagramas de flujo, pueden ser distintos elementos que ayudan a entender mejor a lo mejor un cierto concepto, una cierta idea. ¿Cuáles son las habilidades de comunicación importantes? Debemos conocer y dominar, esa es la parte más difícil, el dominar, cómo funciona la comunicación interpersonal, cómo tengo que emitir los mensajes para que sean eficaces, cómo funciona la comunicación en el ambiente de un proyecto, en que ya son varias personas las que tienen que recibir la comunicación, es un grupo de personas de distintos ámbitos, con distintas formaciones, con distintas experiencias. Cómo usar la comunicación para lograr una alta performance, o sea, una eficiencia y un rendimiento de primer nivel. Cómo aprender a escuchar, algo muy importante. Alguien me dijo, uno tiene una boca y dos orejas, por lo tanto debería aprender a escuchar mejor que hablar, pero hay gente que de repente habla mucho y escucha poco, y eso lamentablemente al final genera malos entendidos de comunicación y problemas de comunicación. ¿Cuáles son los diferentes estilos de comunicación y cómo se usan en el ciclo de vida de un proyecto? ¿Ya? En general, los estilos de comunicación de un proyecto está definido por reuniones internas cada un cierto periodo, reuniones externas con proveedores, con contratistas, con gente de la comunidad, etcétera, que esos pueden ser no periódicas, pero pueden tener una cierta frecuencia, a lo mejor más amplia. Fuera de las reuniones están los informes o las comunicaciones escritas, que permiten ir, por un lado, analizar cómo va el proyecto tanto internamente como con el cliente, y también comunicarse con otros elementos, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo, cuando hay que hacer comunicaciones para ver cómo, sobre algunos elementos, por ejemplo, si está uno inscrito en la Mutual de Seguridad, tiene que entregarle una estadística sobre los accidentes que han habido. En el caso del pago de las remuneraciones, todo lo que es la retención para el pago de la AFP, eso se tiene que comunicar al Ministerio del Trabajo. Entonces, también hay comunicaciones escritas con otras entidades. La gestión, entonces, de las comunicaciones va a incluir todos estos procesos que están ahí señalados y que tienen que ver con la apropiada y oportuna generación de la información, la recolección de la información para tomar a lo mejor decisiones, la distribución, porque a veces va dirigida a una persona, pero se manda con copia a otros para que se enteren también de la comunicación. El almacenamiento se lo voy a almacenar en papel, en Cardex o en archivadores, o va a estar en el servidor, o va a estar en el disco duro del computador, en alguna carpeta. Su recuperación, cuánto tiempo voy a tener también archivada una comunicación antes que ya la saque del computador porque ya pasó a ser obsoleta. Ese tipo de cosas son las que involucra la gerencia de las comunicaciones. Normalmente las comunicaciones las lleva
el gerente del proyecto, auxiliado por los distintos jefes de área que manejan los informes, y también hay un cargo que no se lo he comentado, pero se llama control de documentos. Es un cargo que se da mucho en la ejecución de proyectos. Es la persona que maneja toda la documentación del proyecto, desde la documentación administrativa, cartas, memorandos, minutas de reunión, etcétera, y la información técnica, que son ya los informes técnicos, los planos, los estándares de ejecución de un cierto proceso, estándar técnico me refiero, las normas técnicas que se usan, etcétera. Ese cargo en los proyectos ya de una cierta envergadura se llama control de documentos, y normalmente usa un software. Hay varios, el Meridian es uno de los que me acuerdo, pero hay 2 o 3 que son muy potentes, ¿eh? Permiten manejar grandes volúmenes de documentos. Entonces, en la planificación de las comunicaciones, lo que necesitamos es determinar las necesidades de información y comunicación de los interesados del proyecto. ¿Cierto? Cada uno de los interesados tiene que tener cierta información para tomar una decisión, para definir el estado en que se encuentran ciertas cosas que está manejando, para coordinarse con otros, etc. Y la distribución de la información implica poner la información necesaria disponible a los interesados del proyecto de una manera oportuna. Y en algunos casos, distribuirla también como a modo de información. No necesariamente es para que se entere todo el equipo, por ejemplo, cómo va ciertos resultados. El control implica informar sobre el rendimiento. En el fondo, cómo están saliendo o se están ejecutando los procesos del proyecto. ¿Qué eficacia y qué eficiencia tiene el proceso de la medición de riesgos del proyecto? ¿Qué eficacia y eficiencia tiene el cronograma, el uso del cronograma del proyecto? Y así sucesivamente. Y también implica gestionar a los interesados desde el punto de vista de las comunicaciones, sobre todo para satisfacer sus requerimientos de información y resolver también algunos temas polémicos con los interesados del proyecto. Pueden haber de repente conflictos internos y en que hay que usar ciertos mecanismos de comunicación para ir consensuando, por ejemplo, esos conflictos. Pueden haber distintas posiciones de repente de cómo abordar una cierta problemática. Y bueno, el gerente tiene que a lo mejor pedir la información de varios, o la comunicación o el aporte de varias entidades o varios grupos, y después tiene que consensuar para resolver esos temas que son polémicos. El arte de las comunicaciones involucra tener este modelo, ¿cierto?, de emisor-receptor, que puede ser presencial, hoy en día electrónico, y puede estar ubicado en cualquier parte del mundo. Lo otro importante es la selección del medio, que va a variar dependiendo si es presencial o electrónico. El estilo de reacción, lo hemos dicho varias veces, hay un estilo de reacción que tiene que ver con a quién le va a llegar la comunicación, con el perfil de esa persona, el perfil en términos de educación,
en términos de preparación técnica, en fin, de su abstracción, de su manejo de ideas abstractas o no, o de ideas más concretas. Entonces eso también impone un estilo de reacción. Las técnicas también de presentación, ¿cierto? Hoy en día se han desarrollado muchos elementos para, bueno, PowerPoint es una forma, pero hay otras, ¿cierto? Y cada una tiene su ventaja y sus desventajas. Y también tiene que desarrollarse técnicas de gestión de reuniones. Yo creo que lo comenté en algún momento que ustedes van a estar sujetos a muchas reuniones en su vía laboral. Lamentablemente, muchas de esas, ustedes mismos van a decir cuánto tiempo perdí yendo a reuniones y no veo ningún efecto. Y es porque la planificación y la manera como se llevó la reunión no estuvo acorde. Hay una técnica para lograr que la reunión sea eficaz. Entonces, si ustedes preparan una reunión, lo primero que tienen que preparar es una agenda. Los puntos que van a tratar en la reunión y con tiempos. Para tal punto voy a estar 10 minutos, para este otro 20. El que va a estar a cargo de hacer tal cosa va a ser tal persona. Y luego uno tiene que moderar la reunión, porque de repente hay gente que se toma el micrófono y no lo suelta. Y bueno, y ahí uno el que está moderando, está llevando a cabo la reunión, tiene que manejarlo eso de una manera sutil, de tal manera de no generar tampoco un conflicto. Al decirle que calle y que deje hablar a otros. Entonces, después se tiene que tomar una minuta con los acuerdos de la reunión y se tiene que llevar un control de eso para saber si está funcionando o no. Entonces, hay ciertas técnicas para la gestión de reuniones, así como hay técnicas para la presentación. La planificación de las comunicaciones ya habíamos visto que permite determinar las necesidades de información y comunicaciones de los interesados del proyecto. Entonces, hay que preguntarse quién necesita cuál información, o sea, quién necesita información y de qué tipo, cuándo la necesita, en qué momento, en qué día, a qué hora, cómo se le dará la información, cómo se la entregaremos, cuál es la estructura, por ejemplo, del informe que le tenemos que entregar todas las semanas con el avance del proyecto. ¿Cuáles son los contenidos que va a tener ese informe? ¿Y quién le dará la información? A lo mejor hay un responsable único, pero a su vez ese responsable se apoya con la ayuda de otros. ¿Ya? A lo mejor el gerente del proyecto le manda toda la semana un informe de avance al gerente del proyecto de la empresa que está ejecutando, le manda un informe o un reporte semanal al gerente del proyecto por parte del dueño. Pero ese gerente de la empresa ejecutora tiene que tener el apoyo del especialista de calidad, del especialista de ingeniería, de las distintas áreas que están funcionando en el proyecto. Hay un único responsable, pero a su vez ese único responsable depende finalmente de cómo funcionan sus jefaturas de área. Pero responder todas estas consultas que están acá va a ser una manera de cómo yo puedo planificar las comunicaciones. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas que se usan para manejar esto? Bueno, primero aquí vamos a tener como resultado un conjunto de necesidades de información de los interesados cuando aplicamos estas preguntas que hablábamos anteriormente. Los requisitos de esta información y comunicación que se va a usar pasan por un lado
definiendo ciertos tipos de formatos o registros de los documentos que se podrían expresar la comunicación y la información, pero también tiene que ver con un análisis de valor, no solamente un valor en dinero, sino que un valor en términos de contenido o de información adecuada para el objetivo que persigue esa información o comunicación. O sea, si yo quiero mandarle una información para rectificar un error, tendría que, por ejemplo, mandarle cómo se han comportado los procesos en un periodo dado, con ciertos indicadores duros. Y a partir de eso, es como un tablero de mando integral, que se llama. A partir de eso, el gerente del proyecto va a poder tomar una decisión de corrección, una acción correctiva, haciendo, por supuesto, también el análisis de causa-raíz. Está claro que los recursos del proyecto solo deben emplearse en comunicar información que contribuya al éxito o cuando la falta de comunicación puede llevar al fracaso. O sea, los recursos son siempre limitados, por lo tanto, tenemos que saber usarlos bien para que esta comunicación contribuya a fortalecer los resultados del proyecto. O bien lo vamos a tener que utilizar cuando ya estamos con situaciones muy desmejoradas y ahí hay que empezar a aplicar correcciones. Algunos factores que pueden afectar el proyecto son la urgencia y la necesidad de la información, saber si tenemos disponibilidad de tecnología para poder transmitir con urgencia esa información, el personal previsto para el proyecto y también para el manejo de las comunicaciones, la duración del proyecto y el ambiente del proyecto. Hay proyectos en que por el ambiente mismo, es un ambiente un poco bélico o poco armonioso, el tema de las comunicaciones se torna más complejo, porque no hay un ambiente de confianza. Y ustedes saben que cuando hay desconfianza, por mucha comunicación que haya, la cosa no funciona bien. Entonces ahí el problema tiene que manejarlo el gerente para lograr nuevamente restaurar la confianza y a partir de eso desarrollar métodos de comunicación eficaces. ¿Cuáles son las salidas de la planificación de las comunicaciones? Este plan de gestión de las comunicaciones en que están definidos qué tipo de comunicaciones afectan a los interesados, cuáles son las características de esa comunicación, quién las emite, quién las recibe, etc. Bueno, dentro de las salidas del plan de gestión de las comunicaciones están todos estos elementos. ¿Cuáles son los requisitos de comunicación? Requisitos en contenido, en tipo de comunicación, la información a ser comunicada, incluyendo el formato, contenido y nivel de detalle, quién es el responsable de comunicar, quién es la persona grupo receptor, cuáles son los métodos de tecnología usada para la generación de la comunicación o la información, la frecuencia que va a tener esa comunicación, el método de escalamiento para temas polémicos no resueltos, claro, porque yo puedo tener una comunicación a un nivel operativo, pero está generando un conflicto ahí y tengo que tener un esquema de escalarlo a los niveles superiores para tomar decisiones un poquito más complejas. Método de actualización del sistema de comunicación y refinamiento del plan y un glosario de terminología común cuando se están empleando términos que son poco comunes y que pueden formar parte del léxico o del tipo de comunicaciones que se van a desarrollar. También se pueden incluir guías para las reuniones. En el fondo también pueden ser procedimientos. Reuniones del equipo del proyecto, que son las reuniones internas que hemos hablado,
reuniones virtuales, que hoy en día se hace todo virtual, correo electrónico. El plan puede ser formal o informal, lo ideal es que sea formal, que haya un documento escrito y difundido a toda la gente, altamente detallado o esbozado en forma general. Esto va a depender de qué organización estamos hablando. Cuando la organización no está acostumbrada, hay que hacerlo altamente detallado. Cuando ya la organización tiene una cultura de comunicación, eso se puede esbozar mucho más genérico, porque igual la gente tiene claro lo que tiene que hacer. Y que el planeamiento de las comunicaciones involucra la creación de entregables adicionales. Por ejemplo, estos informes que hay que entregar estos reportes con una cierta frecuencia. Y eso, por supuesto, requieren tiempo y esfuerzo adicional. Entonces aquí tenemos tipos de información por tipo de interesado. Si estamos hablando de un ejecutivo, ya sea del que está ejecutando el proyecto o el que está recibiendo el proyecto o el representante del dueño, los contenidos del informe deberían estar orientados a los resultados que se han conseguido en un periodo dado, cuáles han sido los mayores éxitos y cuáles han sido los mayores problemas. Con las soluciones, si es que se resolvieron, o por lo menos descritos como para que se puedan resolver. El formato tiene que haber letras de un determinado tamaño, un cierto color, la forma como está diagramado el documento. En general, usar también un resumen ejecutivo, no usar muchas palabras, ser más sintético. Frecuencia puede ser mensual o trimestral. Método de distribución puede ser copia impresa o a través de mensajería o cara a cara. Cuando estamos hablando de miembros del equipo, no estamos hablando de los niveles superiores, según un nivel intermedio. Estos deberían ser los contenidos, el estado de las tareas o actividades que hay que realizar, los problemas que siguen abiertos, que no se han resuelto, y definir en todo momento cuántos recursos tenemos y cuántos nos están faltando. Los formatos, tener listas, checklists o listas de estilo, documentos detallados en caso de ser necesario. Aquí la frecuencia ya es un poco más apretada, semanal o bisemanal, porque son más actividades que hay que resolver. Acá es más genérico, por eso que tiene una frecuencia más amplia, digamos. Y método de distribución, esos que están ahí. Cuando son otros stakeholders, estas son los contenidos, formatos, frecuencia y métodos que se usan. La distribución de la información involucra poner la información necesaria a disposición de los interesados de una manera oportuna. O sea, emitir ya sean los informes, las minutas de reunión, las cartas de reclamo, por ejemplo. Pueden haber cartas de reclamo que emite el cliente al ejecutor, porque no están funcionando las cosas en una determinada área, o ha habido problemas de cierta magnitud que le están preocupando al dueño. Y así, distintas comunicaciones, pero lo importante es que esa distribución sea lo más oportuna posible. La entrada para la distribución de la información es el plan de gestión, porque ahí están definidos el tipo de información que hay que generar, a qué área afectan, con qué frecuencia, etc. Las herramientas y técnicas que se usan son las habilidades de comunicación, los sistemas que se usan para recopilar y recuperar la información, los métodos de distribución de información. A lo mejor yo se lo mando a un cierto cargo, pero con copia a otros, porque me interesa que esos otros también estén informados, aunque no les afecta directamente, sino que indirectamente, pero me interesa que tengan
claridad de lo que se está informando. El proceso de lecciones aprendidas, esto que habíamos hablado anteriormente, que son estas situaciones de recopilar todo aquello que se ha hecho bien y lo que también lo que no se ha hecho tan bien, como para evitarlo en el futuro. Las habilidades de comunicación, está claro que tiene que ver con esta manera de cómo diseño un mensaje, cómo lo expreso, incluso la inflexión en la voz, cuando uno, si ustedes ven los discursos que manda la gente, hacen inflexión de voz para recalcar ciertos puntos. También cuando uno está emitiendo un informe escrito, uno también debería resaltar ciertos aspectos, los que le interesa. Es como cuando ustedes también tengan que hacer su currículum para presentarse un trabajo. Normalmente lo que uno debería hacer es al comienzo del currículum expresar cuáles cree uno que son las habilidades que tiene y cómo eso le va a ayudar a la empresa a ser mejor. Entonces se coloca un resumen ejecutivo de no más allá de 7, 8 líneas, en que ahí uno coloca lo que uno define como sus fortalezas que van a servirle a la empresa para alcanzar ciertos objetivos. Y eso es súper importante porque permite, sobre todo al que lo lee, decir, bueno, estoy con un profesional que sabe tal y tales cosas. Y justamente eso es lo que ando buscando, o a lo mejor no es lo que ando buscando, y ahí también lo descarto. Pero es una manera también de presentarse. ¿Ya? Lo mismo en un informe, hay cosas que tienen que recalcarse más que otras, dependiendo de cuál es el objetivo del informe. Todo lo que tiene que ver con sistemas de recopilación y recuperación de información está ahí escrito. Hay bases de datos electrónicas, sistemas de archivo manual, software de gestión de proyectos o de alguna de las áreas que estamos hablando, software para la gestión de calidad, software para la gestión de riesgo. Hay otros que son más integrales, contienen todo elemento. Y hay también sistemas más específicos. Por ejemplo, los que están aquí abajo. Sistemas que permiten acceso a documentación técnica, tal como diagramas de ingeniería, especificaciones de diseño, planes de prueba. Esto ya es una información mucho más técnica detallada. Y hay también software especializado. Incluso hay software, por ejemplo, para hacer cálculo de redes eléctricas, para hacer cálculo de resistencia de materiales. O sea, en ingeniería hay mucho software. Y en otros temas también. Y en método de distribución de información, aquí hay algunas reuniones de proyecto, pueden ser, en que se le distribuye la información o se le cita y se le explican las cosas que han ido ocurriendo. Distribución de documentos impresos, sistemas de archivo manual, base de datos electrónicos de acceso compartido. Hay muchas alternativas disponibles en el mercado para la distribución de información. Algunas de estas son las que están aquí puestas. Lotus Note u otro groupware equivalente. SharePoint de Microsoft. Algunas herramientas para trabajar en grupos compartidos. eProject, eGroups, Xboard, Suplets. Aquí hay varias. Esto está en la red, pueden verificarlo después. El proceso de lecciones aprendidas, obviamente, también tenemos que sacar lecciones aprendidas con respecto a las comunicaciones. Si nuestras comunicaciones fueron flojas, fueron débiles, o estuvieron adecuadas y permitieron coordinarse bien, permitieron tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Bueno, es parte de lo que uno tiene que definir en las lecciones aprendidas, que van a involucrar tanto aspectos técnicos como de gestión. Y las lecciones aprendidas se tienen que compilar, formalizar y almacenar a través de toda la duración del proyecto.
Y por supuesto se tienen que comunicar a través de algún mecanismo. Puede ser una presentación PowerPoint, puede ser un informe, una planilla Excel, etc. La distribución de la información, las salidas están ahí. Y acá están en el caso de los activos de los procesos de la organización, incluye toda la documentación de las lecciones aprendidas, que eso involucra las causas que generaron los problemas, los razonamientos que estuvieron detrás de una acción correctiva cuando hubo que resolver problemas, o otro tipo de información relacionada a la distribución de la información. Ya, y ahí estamos terminando. Entonces, bueno, le voy a mostrar acá otro tipo solamente para que lo vean, un informe que puede ser con indicadores. Espérenme un poquito. Para que ustedes vean que la variedad, no, a ver, no sé si estamos con... Espérenme. Voy a hacer compartir pantalla. ¿Lo ven ahí o no? Sí, profe, se ve. Se ve. Entonces, esto podría ser un informe para un sistema de gestión de calidad de un proyecto, con ciertos indicadores. ¿Qué pasó? Algo pasó aquí. Se me quedó pegado esto. Espérenme. Ya, entonces, aquí tenemos el objetivo de determinar indicadores clave, formar formas de esto de una empresa que se llama JRI, entre paréntesis, ¿ya? Que es una empresa de ingeniería. Mostrar formas de presentar y difundir los indicadores clave a todo el personal de JRI, generar un instructivo para actualizar en forma mensual el panel de indicadores del sistema de gestión de calidad de JRI. Entonces, aquí habían indicadores en el área de recursos humanos, en gerencia técnica, en gerencia general, gerencia de operaciones, etc. Y acá están los indicadores. Para la política de calidad y objetivo de calidad, los indicadores estaban ahí, evaluaciones, niveles de medición a través de encuestas. En fin, hay un conjunto de indicadores muy grande aquí, ¿ya? En que uno podría, obviamente este es general, pero uno podría parcializarlo por tipo. Para recursos humanos, mandarle solamente estos indicadores. Para la gerencia de operaciones, los que corresponden, y así sucesivamente. Pero esta es una manera de poder, por ejemplo, indicarle a una organización cómo se están comportando los procesos a través de indicadores. ¿Ya? Y después llegar aquí en la última página a ver cuáles eran las conclusiones que sostenían acá, ya no me acuerdo. Ah, no, no están tampoco. Este no era entonces el documento final. Este era un documento intermedio, todavía no estaba terminado. Pero ahí uno puede sacar el comportamiento que han tenido ciertos procesos, o las necesidades de mejora de otros, dependiendo de las metas que uno ha fijado por los indicadores y los resultados que obtuvo. ¿Hay consultas o dudas? Yo no, por lo menos, profe. Por mi parte, no, profe. Me quedó claro el tema. Ya, entonces